Hola, buenas tardes a todos y a todas, suscriptores y suscriptoras, seguidores y seguidoras de Opiniones Actualidad, vuestro canal de YouTube para investigar y para leer entre líneas esas noticias o artículos extraños que nos ofrecen los medios de comunicación en algunas ocasiones. Bueno, con esta ventana al mundo empezamos hoy con un tema que creo que es de nuestra incumbencia, puesto que es 11 de septiembre y son 15 años ya de los atentados del 11S 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York. Me gustaría comentar un artículo del BBC Mundo, publicado en 2011, que habla de la versión oficial confrontada con la versión conspirativa de estos atentados, los mayores en el terreno terrorista, hablando de la historia. Algún día comentaré cuál creo que ha sido el mayor atentado contra la humanidad de la historia. Hoy no es el momento. Vamos a empezar con el título pondré en el enlace en la descripción, como siempre, tranquilos, no pasa nada. Es algo que hacemos habitualmente, y pondré más enlaces sobre información, por ejemplo, de páginas web en la que apoyan la conspiración u otras que apoyan la versión oficial, ¿vale? Para que no sea muy subjetivo. Eso sí, al final del vídeo yo diré mi opinión y espero que la respetéis. Tengo una opinión muy clara sobre el tema, ¿vale? Pero esto después de leer el artículo. El artículo habla en su titular como 11S. Una década después, las teorías conspirativas no cesan. Han pasado 10 años desde los ataques del 11 de septiembre, pero todavía hay muchas preguntas sin resolver y las teorías conspirativas siguen sonando con fuerza. A propósito del aniversario, en este caso era el 10º aniversario, un sondeo telefónico realizado por la firma GfK Nopp para la serie televisiva de la BBC The Conspiracy Files in 2011 encontró que el 15% de los estadounidenses encuestados están convencidos de que el gobierno de Estados Unidos puede estar detrás, con George Bush a la cabeza, de los atentados del 11S. Cuidado, el 15% de los estadounidenses encuestados en una muestra de 1000 personas, ¿vale? En una muestra de 1000 personas, el 15%, que son 150, ¿no? Están convencidos de que el gobierno estadounidense está detrás, o sea, de que hay un autoatentado, de que ha habido un autoatentado en su propio país para conseguir la aprobación de la población respecto a otros hechos que luego sucedieron, como bien sabéis. El tema es que para mí el 11S es algo muy misterioso, y me gustaría comentar primero los datos, etcétera, para poder ofreceros mi opinión, ¿vale? Pero está claro que fue un choque muy fuerte. Cada uno de nosotros podemos acordarnos de dónde estábamos o qué estábamos haciendo en ese momento en que nos enteramos de la noticia por televisión. En el Reino Unido también se hizo esta encuesta, ya que comparten idioma, el inglés, y el mismo sondeo telefónico por la misma empresa, y el 14% opina que el gobierno estadounidense está detrás de esos atentados. Cuidado, porque es una cifra bastante alta, aquí habla de particularidades. Por ejemplo, un cuarto de los encuestados entre 16 y 24 años no cree la versión oficial de que Al Qaeda fue el responsable de los atentados. Lo cual, cuidado, Vamos a entrar de lleno ya en el tema de los atentados y cómo se investigó. Fue un poco sui generis en la investigación, en realidad, creo yo. Desde los atentados ha habido numerosos reportes oficiales, como la Comisión del 11 de septiembre, investigaciones del Congreso de Estados Unidos y reportes del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, todo ello de Estados Unidos, es muy subjetivo, ninguno de los cuales ha encontrado pruebas de una conspiración. Creo que viene bien recordar algo. Os voy a poner un vídeo ahora mismo sobre, es de 2 minutitos, no es muy largo, sobre
la comisión del 11 de septiembre y algunos rasgos que parecen muy extraños, que no tienen ninguna explicación y que tampoco la quieren tener. Vamos a poner el vídeo y vais a ver a lo que me refiero. Page 172. The U.S. government has not been able to determine the origin of the money used for the 9/11 attacks. Ultimately, the question is of little practical significance. The American authorities have not managed to trace the source of the funding, and then the most amazingly disingenuous statement ultimately is it of little consequence. It is of massive consequence. Doesn't it matter who paid for 9/11? The collapse of Building 7 has been recognized as especially difficult to explain. The 9/11 Commission report implicitly admitted that it could not explain the collapse of this building by not even mentioning it. President, why are you and the Vice President insisting on appearing together before the 9/11 Commission? Because the 9/11 Commission wants to ask us questions. That's why we're meeting, and I look forward to meeting with them and answering their questions. Why you're appearing together rather than separately, which was their request? Because it's a good chance for both of us to answer questions that the 9/11 Commission is looking forward to asking us, and I'm looking forward to answering them. Let's see. Do you think they should be able to stand up and speak their own words? They should go under oath. They should be, yeah, in public. Don't you think that the families deserve to have a transcript or to be able to see what you Adam, said? you asked me that question yesterday. For an I got answer the today. same answer, yeah. The final report was a unanimous report. That means that if there was a single commissioner who had any objection about anything, that fact would be dropped from the report. We have found out that he not only served on the transition team of the Bush administration, that he was a person who wrote a draft memo for the setup of the Bush administration's National Security Council, that he was an individual who wrote the preemptive war strategy that was eventually used for the war in Iraq, that he is a close friend of Condoleezza Rice's. We want him to resign. There is literally nothing in the 9/11 report that the Bush administration did not approve of. We can understand, therefore, why the Commission, under Zelikow's leadership, would have ignored all the evidence that would point to the truth, that 9/11 was a false flag operation intended to authorize the doctrines and funds needed for a new level of imperial mobilization. Habéis visto, ¿no? Cosas que no cuadran, misterios, etc. George Bush un poco balbuceando cosas, equivocándose, los nervios, ¿verdad? De cuando algo no es verdad. Puede ser. Yo no digo que no, por ahora. Vamos a entrar en los detalles de la investigación y del que es la versión original y con la versión conspirativa. Intercepción de los aviones. La pregunta es, ¿por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la más poderosa del mundo, no pudo interceptar los 4 aviones que fueron secuestrados? La teoría conspirativa dice, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ordenó a los militares no interceptar las aeronaves. La versión oficial dice, se trató de un inusual caso de piratería aérea y el transpondedor que emite señales para determinar la ubicación exacta del avión fue apagado o modificado. Además, ese día se llevó a cabo un ejercicio rutinario de entrenamiento militar en el Comando de Defensa Aérea de Estados Unidos. El controlador de tráfico aéreo, Colin Scoggins, estuvo en contacto constante con los militares. Hubo confusión y falta de comunicación entre la Administración Federal de Aviación y las Fuerzas Armadas. Los equipos militares también estaban obsoletos y apuntaban hacia el océano para enfrentar una amenaza de la Guerra Fría. Vale, me gustaría saber, por ejemplo, ¿los terroristas tenían acceso a información confidencial de cuándo iban a ser los ejercicios rutinarios de entrenamiento militar en el Comando de la Defensa Aérea de Estados Unidos? Porque si es así, no me explico cómo una persona, un terrorista, talibán, puede entrar dentro de esa información privilegiada. No creo que lo pongan a los 4 vientos en Estados Unidos cuando hay un ejercicio rutinario de entrenamiento militar. Creo, vamos. Luego viene
El colapso de las Torres Gemelas. La pregunta es, ¿por qué colapsaron tan rápidamente las Torres Gemelas cuando los incendios solo se presentaron en algunos pisos y duraron 1 o 2 horas? En una de las torres se ve como el humo aparece un poco más alto que la otra. En cambio, se derrumban las dos. La teoría conspirativa. Los aviones no ocasionaron la caída de las Torres Gemelas, fue una demolición controlada. Para probar este argumento, algunas teorías resaltan el rápido colapso de los edificios, unos 10 segundos. Los incendios de corta duración, el de la segunda torre duró 56 minutos y el de la primera 102, y sonidos de explosiones que se registraron antes del colapso. La versión oficial. Una extensa investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos concluyó que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego. Unos 10.000 galones de gasolina para avión se regaron en varios pisos y generaron los incendios. Temperaturas de hasta 1000 grados centígrados hundieron los pisos y doblaron algunas columnas, generando en el proceso los sonidos de explosiones. Las demoliciones controladas siempre se llevan a cabo de abajo a arriba, desde la base, pero el colapso de las Torres Gemelas comenzó desde los pisos superiores. No hay evidencias de que haya habido cargas explosivas, a pesar de las búsquedas exhaustivas, ni hay razones para creer que algunas columnas se cortaron previamente. Estos procedimientos son comunes en demoliciones controladas. En el ataque al Pentágono. La pregunta, ¿cómo pudo un piloto aficionado volar un avión comercial y tras una maniobra complicada, prácticamente imposible, estrellarlo contra un edificio prácticamente invulnerable, 78 minutos después del primer reporte sobre el posible secuestro del avión, y no dejar huella? La teoría conspirativa. No fue un avión Boeing 757 comercial el que chocó contra el edificio del Pentágono, sino un misil, una pequeña aeronave o un vehículo aéreo no tripulado. Pero ¿desde cuándo las evidencias mostraron que en efecto sí fue un avión comercial de American Airlines? La teoría se enfocó en cuestionar la maniobra del tripulante y en argumentar que no fue un piloto de Al Qaeda sino del mismo Pentágono. La versión oficial. Restos del avión, además de la caja negra, fueron encontrados en el sitio del atentado y fueron catalogados por el FBI. Aunque algunos vídeos iniciales no mostraron una gran cantidad de escombros, imágenes posteriores sí revelaron tanto partes de la aeronave como postes de luz rotos, lo que sería una señal de la trayectoria del avión. Restos de la tripulación y de los pasajeros fueron identificados a través del ADN y testigos relataron cómo el avión chocó contra el Pentágono. El cuarto avión, el vuelo 993 de United Airlines. La pregunta, ¿por qué resultó tan pequeño el lugar del choque en Shanksville, Pensilvania, y por qué no se registraron los escombros del avión? Teoría conspirativa. El vuelo 93 de United Airlines, que fue el único que no alcanzó su objetivo, Washington, iba hacia la Casa Blanca, fue derribado por un misil y se desintegró en el aire, lo que ocasionó que los restos se desperdigaran en un área extensa. La versión oficial. Hay fotografías que muestran los escombros del avión y la caja negra. Esta última indica que hubo una revuelta de los pasajeros que intentaron tomar el control del avión, por lo que los secuestradores deliberadamente lo estrellaron. Una teoría inicial que indicó que los escombros del avión estaban esparcidos en un área de varias millas a la redonda resultó falsa. En realidad fue el viento que dispersó restos ligeros como papel o material aislante. Además, las fuerzas militares nunca ordenaron a la Fuerza Aérea derribar el avión comercial. Y el caso más extraño, la Torre 7 del World Trade Center. La pregunta, ¿cómo pudo un rascacielos que no fue golpeado por un avión colapsar de manera tan rápida y simétrica, cuando ningún otro rascacielos con bases de acero ha colapsado a causa del fuego? La teoría de la conspiración. La Torre 7 del World Trade Center se derrumbó de manera controlada y para tal efecto se utilizaron tanto explosivos como bombas incendiarias. Inicialmente la teoría se centró en la frase "pull it", que pronunció el dueño del edificio Larry Silverstein durante una entrevista y que supuestamente se refiere a la jerga de quienes utilizan explosivos a la orden de accionar una bomba. En realidad los expertos en demoliciones no utilizan ese término y Silverstein estaba hablando de retirar a los bomberos.
Ahora las preguntas se refieren a la velocidad del derrumbe, que en 2,25 segundos cayó casi en caída libre. Quienes creen en esta teoría argumentan que solo el uso de explosivos puede hacer colapsar una torre tan rápida y simétricamente. Algunos científicos han buscado muestras de polvo de la zona del desastre y dicen haber encontrado muestras de termita, una composición pirotécnica. Termita creo que era algo que hacía que el metal se derritiera con este método. Dicen que toneladas de termita fueron instaladas no solo en la Torre 7, sino en todas las torres gemelas. La versión oficial. Una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó, otra vez, Estados Unidos, que el edificio colapsó gracias a los incendios que comenzaron tras el colapso de la Torre Norte y que no pudieron ser controlados. No hay evidencia de material explosivo, ni hay grabaciones de explosiones que deberían haberse escuchado si se hubiera tratado de una demolición controlada. Aquí tengo que discrepar con la versión oficial otra vez, puesto que no puede haber grabaciones. El acordonamiento de la policía fue tremendo, y esto, el edificio 7 colapsó mucho después de las Torres Gemelas, con lo cual no había nadie que pudiera grabar nada. Además, hay una explicación alternativa sobre el material pirotécnico. Se trata de restos de base de pintura. Se estima que más de 1 millón de toneladas de materiales de construcción se pulverizaron en el World Trade Center, por lo que hay muchos minerales en el polvo. Investigaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos y del laboratorio R.J. Lee no revelaron rastros de termita ni de otros explosivos. Bueno, pues esto es lo que tiene por los dos lados, ¿no?, las teorías, tanto la original, la oficial, como la teoría conspirativa. Y me gustaría poneros ahora el vídeo del colapso de la Torre 7. ¿Vale? El colapso de la Torre 7 del World Trade Center, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos y decir cómo puede ser que eso se caiga así. Ahora volvemos. This is an orange. If you were told it was something else, you wouldn't believe it, would you? This is called visual identification based on experience. This building is about to be destroyed in what is called a controlled demolition. Buildings do not do this spontaneously. Here is another example of a controlled demolition. The initial charges are spaced about 1 second apart, and you can see that each section begins falling separately. Successful demolitions require that all structural support columns collapse at virtually the same time. If they don't, or if something else goes wrong, the result will look something like this. This is World Trade Center 7 just before it collapsed on September the 11th, 2001. It had not been hit by an aircraft. It had been damaged by falling debris and fire. But by 5:20 p.m. most of the fires have been extinguished. Although the building was 47 stories high, it doesn't fall sideways, nor collapse unevenly. For this to have happened, all of the building's vertical supports must have given way at almost exactly the same time. Yet the Federal Emergency Management Agency reported that the collapse was due primarily to fire. But what does it look like to you? As at July 2007, there is no final report on the collapse of World Trade Center 7, but the National Institute of Standards and Technology still rules out a controlled demolition. So the question is, do you believe what you can see with your own eyes, or do you believe what you are told? Bueno, pues ya lo habéis visto. Ahora voy a decir mi opinión sobre el tema. Creo que hay muchas cosas oscuras. Creo firmemente en la versión conspirativa, más que nada porque son cosas
como habéis visto en el vídeo, una naranja es una naranja, una demolición controlada es una demolición controlada. De hecho, creo haber visto en un documental como el dueño de la Torre 7 aseguró el edificio semanas antes para poder cobrar. Qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, que aquí sí que creo firmemente en la versión conspirativa, aunque tenga un poco de... La versión conspirativa tiene como un efecto negativo en la gente, ¿no? Conspiración, parece que sea algo como de otro mundo, tal, que estamos locos. Hay que tener en cuenta todas las posiciones de las personas, porque luego pasa lo que pasó en lo del vídeo de 10 conspiraciones hechas realidad, que luego hay conspiraciones que son verdad, con lo cual cuidado, porque el 11 se va a dar que hablar mucho tiempo. Ya veremos lo que pasa. Espero que me pongáis vuestras opiniones en los comentarios, que le deis al like y que os suscribáis. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.